Vamos a resolver el ejercicio 7.14 de la guía 7 de Exergía. El problema consiste en una turbina que opera con vapor ingresando a 4 megapascales y 500 grados centígrados con un caudal másico de 50 kilogramos por segundo y sale como vapor en estado de saturación a 10 kilopascales. Tenemos como dato que la potencia desarrollada en la turbina es de 42 megawatts. Debemos determinar la tasa de destrucción de exergía en unidades de megawatt considerando diferentes volúmenes de control. En el ítem A nos dicen que tomemos como sistema un volumen de control que encierre únicamente la turbina, donde suponemos que la temperatura promedio en la superficie exterior de dicha turbina es de 50 grados centígrados. Y en el ítem B vamos a determinar la destrucción de exergía considerando un sistema que incluya turbina y entorno inmediato, donde consideramos que la temperatura del ambiente es constante y de 27 grados centígrados. En el ítem B, entonces lo que hacemos es tomar un volumen de control ampliado, un volumen de control que no solo incluye la turbina, sino turbina más alrededores inmediatos. Y por último, en el ítem C deberíamos explicar por qué el valor de destrucción de exergía difiere en los incisos anteriores. Bueno, empezamos por el ítem A. El volumen de control coincide con el vapor que atraviesa la turbina. Entonces, lo que hacemos es plantear un balance de energía en estado estacionario, ¿sí? Acá implícitamente hicimos un balance de energía en estado estacionario en el volumen de control y daría que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Por lo tanto, m.1 igual a m.2 simplemente lo representamos como m. Entonces, resolviendo para la transferencia de energía por calor, esto nos da un valor de menos 1,03 megawatt. Valor negativo obviamente porque la turbina, como no es completamente adiabática, pierde calor a través de sus paredes hacia el entorno inmediato. Entonces, aplicando un balance de entropía en estado estacionario, ¿sí? Este término es cero porque el sistema está en estado estacionario, nos queda que el término de integral diferencial Q sobre T directamente lo reemplazamos como el calor por unidad de tiempo dividido la temperatura de frontera o de borde. Recordemos que esta temperatura, como en este caso el volumen de control es solo la turbina, la temperatura de frontera o borde es la temperatura en la superficie externa de la turbina, que es de 50 grados centígrados o 323 Kelvin, y podemos despejar la entropía generada por unidad de tiempo, puesto que las entropías específicas en el estado inicial y en el estado final las podemos determinar usando las tablas de vapor de agua, tablas A3 y A4 del Shapiro. Entonces, la entropía generada da de 0,05619 megawatt Kelvin. Y si a esa entropía generada la multiplicamos por la temperatura del estado muerto, ¿sí? Que es una temperatura de 27 grados centígrados o 300 Kelvin, la exergía destruida para el volumen de control turbina es de 16,86 megawatt. Veamos ahora qué sucede si queremos determinar esa exergía destruida para un volumen de control extendido. Vayan pensando si ese valor dará mayor o dará menor. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Si tomamos un volumen de control extendido que incluya turbina más alrededores inmediatos, vamos a aplicar un balance de energía y de entropía. El balance de energía nos queda exactamente igual al ítem anterior, es decir, vamos a obtener que el calor transferido desde el sistema o volumen de control y los alrededores es de menos 1,03 megawatt. Estamos en una operación en estado estacionario. La transferencia de calor por unidad de tiempo nos da un valor que es independiente del volumen de control seleccionado. Pero si hacemos un balance de entropía, el resultado no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos un balance de entropía en estado estacionario para nuestro volumen de control extendido, la variación de entropía es igual a los valores obtenidos en el ítem
anterior, obviamente porque los estados inicial y final no cambian, por tanto sus propiedades tampoco. Y el término que está cambiando es justamente la temperatura de borde. Como nuestro volumen de control ahora es un volumen de control extendido, la temperatura de frontera o borde de este volumen de control es de 27 grados centígrados, ¿sí? Que equivalen a 300 Kelvin. Entonces, reemplazando los valores, obtenemos que la entropía generada en este volumen de control es de 0,05644 megawatt Kelvin, y si lo multiplicamos por la temperatura del estado muerto, obtenemos que la exergía destruida por unidad de tiempo es de 16,93 megawatt. Observen que este valor entonces es un valor algo mayor al valor obtenido si elegíamos como volumen de control solo a la turbina. ¿Por qué este valor es mayor? Bueno, es mayor porque hay una fuente adicional de irreversibilidad asociada con la transferencia de calor desde la superficie externa de la turbina al ambiente. En cambio, para el ítem A, este mismo efecto es una irreversibilidad externa. Dicho de otra manera, la transferencia de calor que ocurre entre la superficie externa de la turbina y los alrededores inmediatos de 27 grados centígrados, esa transferencia de calor ocurre con un delta T finito. Por tanto, esa transferencia de calor implica una transferencia de calor con irreversibilidades. Si tomamos como volumen de control solo la turbina, esa transferencia de calor queda como una irreversibilidad externa al sistema. Por tanto, la exergía destruida dentro de mi sistema va a tener un valor menor. Pero si tomamos como volumen de control un volumen de control extendido, de manera que esa irreversibilidad que mencioné quede dentro de mi volumen de control, entonces la exergía destruida va a ser un valor algo mayor, porque ahora estamos teniendo en cuenta una fuente adicional de irreversibilidad que ahora pasa a ser una irreversibilidad interna del sistema. Y como la exergía destruida tiene que ver con irreversibilidades internas al sistema, lo mismo que la entropía generada tiene que ver con irreversibilidades internas del sistema, entonces por eso cuando tomo un volumen de control extendido, la exergía destruida va a tener un valor algo mayor. Si realizamos un diagrama temperatura-entropía, podemos ubicar los estados inicial y final, puesto que para el estado inicial sabemos que la presión es de 4 megapascales y la temperatura también sabemos que es de 500 grados centígrados. Y del estado 2 sabemos que la presión es de 10 kilopascales, pero también sabemos que el estado es un estado de vapor saturado. Por lo tanto, podemos ubicar el punto 2 sobre esta curva de vapor saturado, ¿sí? Y el proceso 1-2 lo hacemos con línea punteada porque la exergía destruida, obviamente, como ya vimos, no es un valor nulo. Lo que quiere decir que el proceso es irreversible, ¿sí? Entonces no puedo dibujarlo con una línea llena, sino que lo voy a hacer con una línea punteada. Y también en este diagrama ubicamos el estado del vapor si se encontrase en estado muerto, ¿sí? Que, como bien dice el enunciado, la temperatura sería de 27 grados centígrados y la presión de 100 kilopascales. ¿Y para qué ubicamos el estado muerto en el diagrama? Bueno, para que ustedes vean que cuando el sistema evoluciona desde el estado inicial 1 hacia el estado final 2, el sistema se está acercando al estado muerto. Ojo acá, la trayectoria entre 1 y 2 no es una vertical, obviamente. Se trata de una expansión de vapor en una turbina no adiabática, ¿sí? O sea, hay una transferencia de calor y además hay entropía generada. Por lo tanto, la variación de entropía del sistema va a aumentar, ¿sí? S2 es mayor a S1, ¿sí? No es un proceso isentrópico. Bueno, y de esta manera queda resuelto el problema. Muchas gracias por su atención.